Hubo un día en que España fabricaba su acero y su pan, pero entrar en Europa tuvo un precio. Hubo un día en que España tenía la flota pesquera más grande de Europa. Fábricas que rugían en cada provincia, campos que producían más de lo que podíamos comer. Éramos un país que fabricaba sus barcos, su acero, su ropa y su pan. Un país que vivía de su trabajo y que miraba al mar y a la tierra con orgullo. Pero un día firmamos un pacto, nos dijeron que era el billete al futuro, y lo que llegó fue el mayor desmantelamiento económico de nuestra historia. Este es el precio oculto de entrar en Europa. España, 1985. La época de Franco ya era pasado, pero el régimen del 78 aún estaba en construcción. El país venía de una década difícil. Crisis del petróleo, alta inflación, paro elevado y una transición política con luces y sombras. En este escenario, la Comunidad Económica Europea aparecía como una promesa de salvación. Nos decían que entrar en Europa era el billete hacia la modernidad, la prosperidad, el reconocimiento internacional. Los discursos oficiales repetían las mismas palabras: inversión, empleo, modernización. Pero en los despachos de Bruselas se hablaba un idioma diferente: adaptación, reconversión, ajuste estructural. España se convertía en el miembro número 12 de la Comunidad Económica tras la firma del Tratado de Adhesión, que tuvo lugar el 12 de junio de 1985. La ceremonia en el Palacio Real fue presentada como un momento histórico. La prensa habló del gran salto adelante. Lo que casi nadie explicó fue que el salto se daba con un precio oculto. Ese precio estaba escrito en cláusulas técnicas, en anexos que apenas leyeron unos pocos especialistas. Eran compromisos muy concretos: cerrar parte de nuestra industria, reducir la flota pesquera, limitar nuestra producción agrícola y ganadera. Y todo, según Bruselas, para evitar distorsiones en el mercado común. En ese momento, España era incómoda para algunos socios europeos por estas cosas. Éramos la primera potencia pesquera del continente. Producíamos más frutas, hortalizas y aceite que muchos países juntos. Nuestros astilleros competían con Francia, Italia o Alemania en contratos internacionales. En otras palabras, llegábamos fuertes en sectores que otros no querían que crecieran más. En los meses previos a la adhesión, Bruselas ya había dejado claro el camino: reconversión industrial y modernización, sí, pero entendida como reducción, como desmantelamiento planificado. En 1984, antes incluso de firmar el tratado, el gobierno socialista de Felipe González ya había iniciado cierres y recortes en la siderurgia y la construcción naval para cumplir las exigencias comunitarias. Las huelgas en los astilleros de Cádiz, Ferrol o Bilbao no fueron casualidad. Eran la primera factura de la integración. A cambio, nos prometieron fondos europeos, las llamadas ayudas de cohesión, dinero para carreteras, infraestructuras y modernización tecnológica. Lo que pocos dijeron es que gran parte de ese dinero volvería a los países que lo daban, porque las obras se adjudicarían a sus empresas. Nos vendieron la idea de que el futuro estaba asegurado, pero el futuro que llegaría sería muy diferente al que imaginamos. Este es el punto de partida. La España que entra en Europa es un país con músculo en el mar, en el campo y en la industria. Lo que vamos a ver ahora es cómo, paso a paso, esos pilares se fueron desmontando. No por accidente, no por incompetencia, sino porque así estaba pactado desde el principio. La palabra bonita fue reconversión. El resultado real: cierres, recortes y miles de familias a la deriva. La reconversión naval no empezó el día que firmamos la adhesión.
venía escrita en la letra pequeña de Europa desde finales de los 70. El Consejo de la Comunidad Económica fijó en 1978 el saneamiento del sector y encadenó directivas para limitar ayudas y capacidad que todos los estados debían aplicar. España llegó en 1986 a un juego con reglas ya puestas, y la modernización equivalía a reducir tamaño y ayudas para no distorsionar el mercado común. En los 90, Bruselas aprobó un gran paquete de ayudas públicas para nuestros astilleros, con condiciones durísimas, menos capacidad y, en casos concretos, cierre funcional. La Comisión autorizó en 1997 la reestructuración de los astilleros públicos españoles y amarró esa luz verde a límites estrictos. Un símbolo de esa camisa de fuerza fue Astano en Ferrol. La Comisión dejó claro en 2000 que debía seguir cerrado a la construcción naval como condición de las ayudas. No podía volver a competir como antes. Su plantilla actual no llega a 300 personas, de las 6.000 que tuvo. Pese a las demandas, lleva más de 30 años sin fabricar un barco. La presión continuó. En 1995, el propio INI, Instituto Nacional de Industria, hablaba de la tercera reconversión en 11 años y de una última oportunidad para el sector, con exceso de plantilla de más de 5.000 trabajadores y un plan que, si salía mal, podía significar el fin de la industria naval en España. En paralelo, el calendario negociado con Bruselas ponía fecha límite a las ayudas y contemplaba cierres de plantas en Cádiz y Sevilla si no cuadraban las cuentas. En 1999, la Comisión aún autorizaba 855 millones de euros, hasta 2003 para cerrar, ajustar plantillas o invertir en I+D en plena guerra de precios global con Corea del Sur al fondo. La siderurgia fue el otro frente. En 1984, el gobierno activó por decreto la reconversión siderúrgica. El caso más dramático fueron los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, cuyo cierre se anunció en 1983 y se certificó en 1984, desatando una movilización sin precedentes en la ciudad. 4 décadas después, se recuerda como el punto de ruptura. Miles de empleos perdidos y una comarca entera obligada a reinventarse. La crónica contemporánea ya hablaba de lo que venía: reconversión de nunca acabar, heridos, muertos y miles de despedidos o prejubilados, con la siderurgia y el naval como epicentro del conflicto social. En 1992 llegó el golpe definitivo. Bajo el nombre técnico de Plan de la Corporación de la Siderurgia Integral, o CSI, el gobierno aceptó un recorte de 9.707 empleos y una reducción de capacidad de producción de 7 a 4,5 millones de toneladas. El plan significaba cerrar 4 de los 6 altos hornos que seguían activos en España. Solo quedarían en pie unas pocas instalaciones, concentrando toda la producción y dejando vacías factorías históricas que habían dado vida a ciudades enteras. 2 años después, la Comisión Europea emitió una decisión para autorizar las ayudas a la CSI. Era un sí a la financiación, pero con letra pequeña, más recortes, más cierres y una vigilancia estricta para que España no superara los límites que Bruselas había fijado. En resumen, las ayudas llegaban, pero el precio era entregar buena parte de nuestra capacidad industrial a cambio. Entre 1983 y 1986 se vivió la fase más dura de la reconversión, con huelgas, marchas y un coste social que siguió arrastrándose toda la década. Comarcas enteras como Bahía de Cádiz, Ferrolterra, Nervión, Camp de Morvedre pasaron de cinturones industriales a paisajes de naves vacías y prejubilaciones. En paralelo, parte de los fondos europeos de cohesión que llegaban para aliviar el golpe volvían a los países donantes vía contratos de obra adjudicados a sus grandes empresas. A España le dijeron: moderniza.
y modernizar fue cerrar donde éramos fuertes para no molestar al mercado común. Si el acero se arrodilló, el mar tampoco se libró. Ahora toca la herida más honda para un país que nació mirando al Atlántico, la flota. España miró al mar durante siglos. Europa la miró y contó barcos. Hubo un tiempo en que España amarraba más navíos que nadie. La madrugada era un idioma. Motores rugiendo, voces cortas, linternas sobre cubierta, el golpe de las cajas contra el hierro. En cada puerto, la misma música. En cada dársena, la misma certeza. Había trabajo, había horizonte, había una barra azul que se abría bajo la proa. Y entonces llegó Europa con su vocabulario. Capacidad, armonización, sobrecapacidad, palabras limpias que en el muelle significaban otra cosa. Sobras, sobras tú, sobra tu barco, sobra tu cuota. Nos prometieron el océano y primero nos condujeron a un pasillo. Lo llamaron periodo transitorio y parecía razonable, listas de buques autorizados, normas para entrar sin empujar. Pero un día apareció un mapa con una valla invisible alrededor de Irlanda. Irish Box. Sonaba a casilla de un tablero, a truco de salón. Cuando la valla caducó, la reemplazaron con otro nombre más serio, más científico, área biológicamente sensible. El resultado fue el mismo: menos presencia española donde más rendía el mar. Al que le tocó quedarse en tierra, le dieron un papel y una cifra. Había primas para retirar barcos. La palabra exacta era esa, retirar. Más tarde, en el dique, la traducción fue otra. Soplete. La chapa se abría como una lata, el casco gemía, el motor terminaba en un almacén, y el patrón, en casa, contaba un dinero que duraba lo que dura una marea. En los documentos se escribió que era necesario, que había sobrecapacidad y que la política común debía cuadrar el sistema. En el muelle bastaba mirar, cada temporada, un casco menos en la línea, un silencio más largo a la hora de la salida. Marruecos fue la puerta que creímos segura. Allí faenaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Hubo acuerdos en el 88, 92 y 95. Y con ellos se sostuvo una parte del alma de Andalucía y de Canarias, hasta que en 1999 la puerta se cerró de golpe. Los barcos volvieron a puerto con la rabia metida en el cuerpo. Se habló de reestructurar, de bajas, de ayudas, de esperar a un marco nuevo. Algunos aguantarían, otros no volverían a ver la mar desde la Amura. Más al norte quedaba el Gran Sol, un nombre que suena a esperanza y que muchas veces es lluvia horizontal y cielo de plomo. Galicia resistió allí como se resiste en invierno, apretando los dientes, achicando sin hacer ruido. Menos unidades, cuotas más estrechas en lo que da de comer, merluza, gallo, rapante, cuentas que salían por poco y a veces no salían. Se podía seguir, sí, pero cada año el negocio era el mismo barco, con menos mar. No fue un temporal. Los temporales pasan, dejan marcas en la piel y se cuentan con vino. Esto fue distinto. Fue un acuerdo detrás de otro, un formulario detrás de otro, una puerta que se entornaba, otra que se cerraba, un soplete que se encendía. Fue un país que había nacido mirando al Atlántico y que, poco a poco, dejó de ver su reflejo en el agua. Nos prometieron modernizar el campo. La receta tuvo 3 palabras: cuotas, arranques y retirada. Hubo un tiempo en que el campo español no pedía permiso. El trigo salía de Castilla como un mar dorado. Los olivos andaluces daban aceite para medio mundo. Las huertas de Levante regaban Europa de frutas y verduras. Éramos una despensa que no se vaciaba. La tierra era dura, sí, pero respondía al trabajo. El agricultor sabía lo que plantaba y lo que recogía, y el ganado pastaba sin que nadie, salvo el clima, le pusiera límites. Europa llegó con un nuevo alfabeto: cuotas, cupos,
excedentes, retiradas de producto. Palabras que en los folletos sonaban a orden y modernidad, pero que en los corrales y en las cooperativas significaban otra cosa. Arranca viñedos, sacrifica cabezas, deja el campo en barbecho, aunque esté fértil. La política agraria común, la famosa PAC, traía ayudas, sí, pero eran ayudas con condiciones que dolían. Dinero a cambio de producir menos, dinero a cambio de dejar morir parte de lo que siempre había dado de comer. En pueblos enteros, la escena se repitió. El camión llegaba para llevarse no la cosecha, sino la plantación. En las almazaras, la rabia se mezclaba con el olor del aceite. Dicen que sobra, pero yo solo veo que en el supermercado sube de precio y no a beneficio del agricultor. El mercado común, con sus reglas, tenía un objetivo claro: evitar que España, con su potencia agrícola, alterara los precios en países que producían menos, pero tenían más voto en Bruselas. Los fondos europeos para el campo se anunciaban en ruedas de prensa con cifras astronómicas. Luego, al llegar a la tierra, eran otra cosa. Modernizar la tierra, pero en la dirección que marcaba el reglamento comunitario. Se financiaban invernaderos de última generación, mientras se desmantelaban cultivos tradicionales que habían resistido siglos. Se pagaban instalaciones de ordeño robotizado, mientras se cerraban pequeñas ganaderías que no podían cumplir con la adaptación exigida. En zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha o Jaén, muchos pasaron de trabajar la tierra a mirar cómo la trabajaba otro, o a dejarla en barbecho porque así daba más la cuenta. La palabra subvención se convirtió en herramienta y en trampa. El agricultor que quería producir más se encontraba con un techo invisible. El que aceptaba producir menos cobraba por ello. Era el mundo al revés. El golpe no fue solo económico, fue cultural. La identidad de pueblos enteros, la que se construyó sobre la tierra y el calendario agrícola, empezó a diluirse. Los jóvenes se fueron a la ciudad. Los viejos siguieron mirando el cielo, pero ahora sin saber si rezar por la lluvia o por el precio de las ayudas. Y así, año tras año, España pasó de ser el campo que llenaba mercados a ser un campo que cumplía papeles. Las encuestas decían que el sector se modernizaba. En los bares se decía otra cosa, que Europa nos había enseñado a producir menos y a depender más. El campo español no murió solo por la sequía o por el granizo, murió, en parte, por un calendario de reuniones en Bruselas donde el futuro se escribía en cláusulas y anexos que casi nadie leyó, hasta que ya no había nada que plantar. Del campo al papel, cuotas que nos encogen, primas que arrancan y básicos que importamos. Apertura comercial, palabras limpias. El resultado fue otro, talleres que se quedan a oscuras. Hubo un tiempo en que el textil español vestía a medio mundo. Desde Galicia hasta Cataluña, desde Castilla hasta Valencia, pueblos enteros vivían del sonido constante de los telares y del olor a algodón recién prensado. No eran solo fábricas, eran barrios enteros que dependían de cada prenda que salía de aquellas naves. En 1985, el textil empleaba a más de 400.000 personas en España. Era uno de los sectores industriales con mayor peso en el PIB y uno de los que más exportaba dentro y fuera de Europa. Galicia concentraba la confección, Cataluña la industria algodonera, la Comunidad Valenciana el calzado y Castilla-La Mancha y Andalucía talleres más pequeños pero vitales para sus comarcas. Pero el acuerdo de adhesión a la Comunidad Económica traía cosida, en la letra pequeña, una amenaza: apertura de fronteras comerciales sin medidas de protección frente a terceros países.
Esto significaba competir con países asiáticos como China, India, Pakistán o Bangladesh, donde los salarios eran hasta 20 veces más bajos y sin cargas sociales comparables. El golpe no fue inmediato. A principios de los 90 aún resistían grandes nombres y cooperativas centenarias, pero las importaciones se dispararon. Entre 1986 y 1995, la entrada de ropa asiática creció más de un 300%, mientras la producción nacional caía a un ritmo medio del 5% anual. En Galicia, fábricas históricas como Regojo o la factoría de Vilalba cerraron. En Cataluña, Sabadell y Terrassa, capitales textiles durante más de un siglo, vieron cómo sus chimeneas dejaban de humear. En la Comunidad Valenciana, el cierre de talleres de confección y calzado dejó a ciudades como Elda o Alcoy con tasas de paro que duplicaban la media nacional. A finales de los 90, el sector había perdido más de 120.000 empleos y la facturación real había caído un 40% respecto a 1985. Muchas naves se convirtieron en almacenes logísticos para mercancía importada. Otras quedaron como esqueletos industriales cubiertos de polvo. El textil español no murió por falta de calidad ni de talento. Murió porque lo empujaron a un ring desigual. El mismo mercado que nos prometieron como oportunidad fue el que nos dejó sin telares, sin chimeneas y sin el pulso económico de comarcas enteras. Se abrió la puerta grande. Entró el mundo. El taller español salió por ella. El balance. Han pasado casi 4 décadas. El ruido del acero se volvió eco. El olor del gasoil en los muelles. Recuerdo. El campo aprendió a rellenar formularios antes que a sembrar. Y la palabra que más se repite en los papeles es la misma que más duele en la calle. Adaptación. Adaptarnos significó aceptar ayudas con condición, modernizar achicando, sobrevivir renunciando. Plantas que fueron gigantes regresaron a la vida, pero con vallas invisibles. Podías existir, no volver a competir como antes. La siderurgia cambió el cielo rojo por hornos fríos y balances eficientes. Los astilleros, por fin viables, a costa de ser más pequeños. El precio se pagó en turnos que desaparecieron y en barriadas enteras donde la sirena dejó de sonar. En el mar, el camino fue más corto. Contamos barcos, firmamos cupos y abrimos la puerta del desguace. Los acuerdos que durante siglos nos dieron horizonte se volvieron ventanas con horario. La flota se sostuvo un tiempo por inercia, pero la marea era otra. Menos caladero, más papel, más cuota que no alcanza. El muelle lo entendió sin leer ninguna norma. Cada temporada había más cascos al soplete que a la mar. En el campo, Europa trajo cheques y tijeras. Las cuotas enseñaron a medir la leche antes que a venderla. Los arranques pagados convirtieron hileras de cepas en claros de tierra. Los básicos, maíz, trigo, cebada, comenzaron a llegar de fuera porque dentro ya no bastaba. En las naves, la globalización entró por la puerta grande. Cuando cayeron aranceles y cuotas, el hilo dejó de cantar. Quien no tenía marca, diseño o velocidad, apagó la luz. Quedaron islas que resistieron por identidad, no por precio. El resto se convirtió en almacén de lo que llega en contenedor. Llegaron fondos, se hicieron puentes, autovías, polígonos. España se llenó de infraestructura y, muchas veces, las grandes contratas volvieron a las mismas casas donde empezó el dinero. Brilló el hormigón, se encogió el músculo. El mapa se modernizó por fuera mientras por dentro perdía taller, grada y molino. El balance no cabe en un gráfico, es un oficio que ya no se enseña, una herramienta que nadie pide, una maleta con billete solo de ida. Es un padre que fue metal y un hijo que es logística. Es un pueblo que vivía del mar y ahora vive del temporada alta.
Es un país que cambió manos por formularios y producción por dependencia. Nos dijeron que Europa traía modernidad, y la trajo. Carreteras que antes no teníamos, normas que ordenaron lo que estaba torcido, estabilidad que hacía falta, pero con un contrato que casi nadie leyó en voz alta. Cerrar donde éramos fuertes, reducir donde destacábamos, comprar fuera lo que antes hacíamos dentro. La palabra proyecto se fue quedando pequeña, la palabra marco la sustituyó, y un país sin proyecto acaba viviendo en proyectos de otros. No es nostalgia, es memoria, porque la memoria no es mirar atrás con tristeza, sino mirar adelante con nombre, y el nombre de España no fue jamás un formulario, fue una grada encendida, un puerto lleno y un campo que se bastaba. Nos vendieron modernización, pagamos con capacidad, y la factura verdadera fue la soberanía. Suscríbete al canal de Historia Hispana para no olvidar nunca nuestro legado. Ayúdame compartiendo este video, comenta y dale un me gusta. Gracias siempre a toda la comunidad del canal de Historia Hispana.